vocabulario que es un poco difícil. De igual manera el tema del que les voy a hablar también es un poco difícil, pero trataré de condensarlo y hacerlo lo más simple, además que es un tema bastante controversial. En los últimos años se ha estado hablando de la programación fetal y es de cómo podemos prevenir las patologías en el adulto desde el ambiente intrauterino. Tenemos que la programación fetal se define como cambios metabólicos en el útero que pueden establecer patrones fisiológicos y estructurales a largo plazo, y esto empezó en los años 80 con lo que se definió como la hipótesis de Barker. Fueron diferentes estudios, este fue un profesor del Reino Unido que identificó factores de riesgo en pacientes con patología cardiovascular, evidenciando que habían tenido o que habían sido, esas personas habían sido de muy bajo peso al nacimiento. Las enfermedades que identificó en ellos fue infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus y dislipidemias. Definía como la programación del desarrollo intrauterino que prepara al bebé para las condiciones fuera del útero, tomando factores externos para su desarrollo. Y esto posteriormente se siguió estudiando y diferentes autores siguieron haciendo más publicaciones entre la relación del bajo peso al nacer y la patología del adulto. Se publicó en Lancet en 1989 la relación que existía entre el peso en la infancia y la muerte por enfermedad cardiovascular. Él encontró en esta población adulta que era más que todo pacientes cardiópatas, hombres que habían tenido un bajo peso al nacer y que se asociaba 2.5 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular cuando el peso al nacer era menor a 2.500 gramos. Se identificó que era muchísimo más frecuente en hombres, entonces esto también se ha estudiado, que hay una relación de género con la relación ambiente intrauterino y patología del adulto, al parecer porque los fetos masculinos crecen más rápido, estas células tienen un crecimiento más rápido, son más vulnerables al ambiente externo y se pueden modificar más fácilmente. Este es un poquito como el marco conceptual de la teoría de Barker, donde relaciona las alteraciones placentarias, el estado nutricional materno y la desnutrición fetal con todos los cambios que ustedes ven allí, cambios en el metabolismo hepático, cambios estructurales en corazón y en vasos, cambios en el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal y en el páncreas y en el músculo. Esto a nivel del momento intrauterino, y en el momento del nacimiento se encontró aumentos en dislipidemias, aumento en colesterol y fibrinógeno, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda y diabetes no insulino dependiente que llevaron a la enfermedad cardiovascular. Entonces aquí teníamos que había una asociación entre el bajo peso y la baja talla con el aumento de riesgo en la vida adulta de hipertensión arterial, síndrome metabólico y accidentes cerebrovasculares. Pero también identificaron que no solo los bebés pequeños desarrollaban ese riesgo o tenían una asociación de ese riesgo, sino que también los bebés grandes tenían mayor riesgo de hacer una diabetes de hacer una diabetes en la vida adulta, y esto estaba directamente afectado por la nutrición materna, previa al embarazo y durante el embarazo. En esta curva lo que se quería describir era el riesgo relativo asociado a desarrollar enfermedades cardiovascular, diabetes mellitus, síndrome metabólico, hipertensión, en todos los bebés que eran pequeños para la edad gestacional. Pero como les mencioné previamente, no solo los pequeños, sino también los macrosómicos tienen un riesgo de desarrollar especialmente obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Hay ensayos en ratas, ensayos experimentales que en los bebés macrosómicos o bebés hijos de mujeres con diabetes gestacional también, aparte de tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, pueden tener mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, y eso pues lo vamos a mencionar más adelante. Existen otras teorías, y es que no solo es la desnutrición en general previa y durante el embarazo, sino el momento en que se produce como la injuria nutricional. Se ha definido que si sucede en el primer trimestre del embarazo, pues el riesgo va a ser mayor hacia desarrollar hipertensión. Si sucede en el segundo trimestre, va a ser hipertensión asociada a diabetes mellitus tipo 2, y si sucede hacia el tercer trimestre del embarazo, la relación va a ser con hipertensión, con diabetes mellitus tipo 2 y con hipercolesterolemia. Al parecer, el momento, la injuria nutricional va a definir qué tipo de hormonas o qué tipo de genes se van a modificar intrauterinamente y al final repercutir en la edad adulta. De igual manera, el cerebro fetal requiere diferentes nutrientes para poder tener
un buen desarrollo, y estos son todos pasados, bien sea directamente por la circulación materna o a través de la circulación placentaria. Alteraciones en el transporte de glucosa, de aminoácidos, de factores de crecimiento, de ácidos grasos y de otros metabolitos, pues van a tener alteraciones en el metabolismo celular, en la mielinización, en la metilación del DNA, que es supremamente importante para reparar los defectos a nivel cerebral. Entonces cualquier alteración en este proceso nos va a disminuir la plasticidad neuronal y consecuentemente generar alteraciones tanto en el desarrollo neurológico como en la producción de genes que a futuro van a impactar en desarrollo de factores de riesgo cardiovascular y en generar hipertensión o diabetes. Entonces, teniendo como un poquito el panorama de qué puede suceder o cómo se puede afectar la programación fetal, pues la idea es mencionarles diferentes teorías que están asociadas a la misma. En cuanto a los mecanismos de la programación fetal, se ha encontrado que la enfermedad coronaria, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 se originan en respuesta a factores maternos y placentarios alterados, e inclusive algunos factores durante la lactancia pueden afectar el desarrollo de estas enfermedades a largo plazo. Otro de los mecanismos o de las teorías que está relacionada con la programación fetal es la alteración de la regulación hormonal y metabólica, y esto es como el Thrifty Phenotype Hypothesis. Es una hipótesis de un fenómeno ahorrador fetal, y es que se ha encontrado, y esto lo empezaron a definir porque en los recién nacidos de bajo peso o con restricción había una mayor resistencia a la insulina y un mayor estado de estrés oxidativo, que pueden o se consideraron como una persistencia de la respuesta fetal, ya que durante el ambiente intrauterino fueran bebés restringidos de glucosa que tenían que hacer una redistribución hacia el cerebro, quitarle esa glucosa al músculo, y mantuvieron ese estado hasta la vida postnatal. Ese se considera como un estado ahorrador, pero que a largo plazo va a crear una resistencia a la insulina y pues por consiguiente personas en la vida adulta obesas y con mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Además de eso, la teoría ahorradora dice que estos bebés que eran pequeños en el útero tenían una menor producción de células pancreáticas y que pues más adelante obviamente la resistencia a la insulina iba a ser más marcada. Otra de las teorías es el bajo peso al nacer, simplemente como que un bebé pequeño pues es más susceptible a cualquier alteración del ambiente extrauterino y pues va a tener mayor riesgo de desarrollar cualquier patología, que eso pues lo vemos nosotros diariamente. ¿Cuál es la relación entre la alimentación y el peso al nacer y la programación metabólica? La nutrición intrauterina modula la función de varios tejidos con actividad metabólica en la vida postnatal. En diferentes estudios epidemiológicos en humanos y experimentales en ratas se encontró que un peso al nacer menor de 2.500 gramos tenía 7.5 veces mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 en la edad adulta o intolerancia a la glucosa. En cuanto a la alimentación y al crecimiento postnatal, también hay un fenómeno que se define como el catch-up growth. Generalmente los niños que han nacido de bajo peso al nacer, el 85% durante los primeros 3 años de vida, digamos que alcanzan los mismos percentiles de crecimiento que los niños que nacieron con un peso adecuado. Pero esto no es tan bueno, porque en estos niños se ha encontrado que tienen mayor producción de factor de crecimiento de la insulina y mayor producción de proteínas ligadoras de este factor de crecimiento. Pero las células de estos niños tienen una menor resistencia a esta producción exagerada de insulina, entonces para defenderse de la hipoglicemia van a generar una resistencia a la insulina. Y la célula, por medio de factores epigenéticos, va a conservar esta información hasta la vida adulta y pues son bebés obviamente que van a generar resistencia a la insulina, pues desencadenando en la vida adulta las patologías que ya habíamos mencionado. Además de eso, en los bebés que tienen restricción del crecimiento intrauterino, se encontró un aumento de contenido de triglicéridos intramusculares, y lo que hacen es que los ácidos grasos no se clarifican de igual manera que un bebé que nació adecuado al peso para el nacimiento, valga la redundancia, y les va a generar una predisposición a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Además de eso, se ha encontrado en experimentos en ratas que hay aumento de leptina y adiponectina en niños que han nacido con bajo peso al nacer, y que hay un aumento de la leptina pero disminución de la adiponectina en hijos de madres diabéticas.
Esto va a tener también un impacto en la vida adulta porque va a también generar una resistencia a la insulina y una posterior mayor tendencia a la obesidad y a desarrollar diabetes mellitus, especial diabetes mellitus tipo 2. El endotelio en la vía intrauterina también se puede ver afectado y puede ser un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial en el adulto. Cuando los bebés tienen un crecimiento restringido intrauterino o cuando son inclusive pequeños para la edad gestacional, se han planteado teorías donde hay una reducción del número de nefronas con una desregulación del eje hipotálamo pituitaria adrenal y esto en consecuencia va a ser una disminución en la reducción de las arteriolas y de los capilares. Existe una teoría o una hipótesis y es que estos bebés disminuyen las células formadoras de colonias endoteliales y estas células formadoras de colonias endoteliales nos sirven para aumentar vasodilatación y reparar las lesiones del endotelio y pues obviamente si no hay reparación del endotelio pues van a generar una vasculopatía que va a persistir hacia la vida adulta. Ligi en esta gráfica nos muestra cuál es en sangre tomada del cordón de algunos bebés que fueron con bajo peso o que fueron nacidos prematuros, cuál fue su capacidad de angiogénesis y cuál fue la capacidad de aumentar ese número de colonias. Y pues ahí vemos una relación donde entre menor sea el peso, pues menor va a ser la producción de estas colonias y menor va a ser la capacidad de generar nuevos vasos, de desarrollar angiogénesis y de reparar el endotelio. Aquí es más o menos lo mismo comparando los fetos de bajo peso al nacer con fetos que han nacido adecuados a su edad gestacional y donde es evidente pues la capacidad reducida para formar capilares y para generar angiogénesis. Bueno, esto ya lo estábamos diciendo, hay una relación entre el bajo peso al nacer y la alteración de la colonia formadora de células endoteliales, generando una aberración microvascular y esto es más marcado cuando el peso al nacimiento es menor de 1500 gramos y va acorde a que bebés que han nacido con este peso tengan un mayor riesgo de hipertensión arterial en la vida adulta. También se ha encontrado una alteración en la producción del óxido nítrico, donde se ve disminuida en los hijos de madres diabéticas. Esto pues obviamente va a alterar procesos de vasodilatación y angiogénesis. En general el mecanismo exacto de aparición de hipertensión arterial en los hijos de madres con alteraciones metabólicas no es completamente entendido y factores diferentes pueden influir tanto desde factores angiogénicos como factores metabólicos, lo que ya habíamos mencionado, leptina y adiponectina. En cuanto al bajo peso nacer, la función vascular y el estrés oxidativo, importante destacar que el bajo peso al nacer y también el parto prematuro inducen cambios en el desarrollo vascular debido a la inmadurez de varios sistemas biológicos que son modulados por el medio ambiente intrauterino y extrauterino. En estudios en ratas también se identificó que los bebés nacidos antes de semanas 32 tienen una mayor susceptibilidad a niveles de estrés oxidativo. Se explica una teoría que en el tercer trimestre del embarazo hay un aumento de enzimas antioxidantes que nos van a ayudar a defendernos de un ambiente extrauterino que es más rico en oxígeno. Si nacemos antes de la fecha, pues estas enzimas no se van a producir y vamos a ser más susceptibles a lo mismo. Hay también una teoría que habla de una exposición excesiva a glucocorticoides fetales en estos fetos que han sido de bajo peso. En esta gráfica, bueno, no sé si alcanzan a ver muy bien, la idea es como resumir toda esta cantidad de factores epigenéticos, metabólicos, bioquímicos, que pueden desencadenar alteraciones en la vida adulta. Entonces tenemos unos factores maternos y placentarios como una disfunción endotelial, aumento del estrés oxidativo, dieta inadecuada, resistencia a la insulina, que van a repercutir en aquellos bebés que son de bajo peso al nacer, alterando por medio de procesos epigenéticos, las células que van a aumentar la angiogénesis y las células que van a reparar el músculo esquelético. En resumen, todas estas sustancias van a desencadenar mayores probabilidades en la vida adulta de hipertensión, de síndrome metabólico, de obesidad y de enfermedad cardiovascular. Bueno, esto lo podemos pasar porque ya lo mencionamos, ya lo mencionó el doctor Catalano previamente. Además de hipertensión arterial en hijos de madres con diabetes gestacional o diabetes mellitus, se ha observado un mayor riesgo de obesidad y un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, y como les mencionaba ahorita, los hijos de esas madres con síndrome metabólico tienen mayores niveles de leptina e insulina
Y existe otra teoría donde el aumento en estas sustancias altera el metabolismo endógeno teratogénico disfuncional. Esto en resumen lo que va a hacer es alterar la actividad neuropeptídica y orexigénica, y esto lo que va a hacer es que el niño al nacimiento coma más y pues por consiguiente va a tener una obesidad en su vida adulta. La angiotensina 2 y la norepinefrina se encuentran disminuidas en los bebés que son pequeños para la edad gestacional, y esto disminuye la producción de óxido nítrico y aumenta la probabilidad de vasculopatía en la edad adulta. Estos son fenómenos de programación fetal asociados a epigenética y a sustancias metabólicas que van a afectar órganos en vida adulta. Pero en España tienen una teoría, digamos, un poquito inversa, y es que la programación fetal va a afectar directamente la remodelación cardiovascular. Entonces, este ambiente inútero afectado por fetos pequeños lo que va a hacer es disminuir el gasto cardíaco, va a aumentar la tasa cardíaca y va a alterar la sarcómera cardíaca, y esta alteración cardíaca se va a mantener en la vida adulta, y la alteración en la forma del corazón es lo que va a generar la hipertensión y los problemas de arteriosclerosis. Es lo que comparan de las dos teorías, la clásica y la que ellos proponen, donde realmente la restricción en el crecimiento fetal lo que va a hacer es cambios en la función cardíaca directamente, y esto va a llevar a la hipertensión y no al revés. Para finalizar, esto no solo habla, digamos, de problemas biológicos, sino que también se tiene en cuenta que el estrés prenatal puede generar cambios en la programación fetal y por consiguiente en la vida adulta. Pues esto es un cuadro donde el estrés materno tiene una relación con sustancias endocrinas e inmunes, y al final va a tener un aumento en la susceptibilidad de la plasticidad neuronal con alteraciones en la función neurológica y alteraciones en la función metabólica. Además, se describe en las teorías del estrés psicosocial que mujeres expuestas a traumas en su propia infancia podrían transmitir estrés a sus hijos y aumentar el riesgo de alteraciones en el desarrollo físico y en el desarrollo neuronal. Y esto se ha venido estudiando para tratar de objetivizarlo con niveles de cortisol en sangre materna y en frecuencia cardíaca materna. Este es un tema un poco complejo, relativamente nuevo, existen muchas teorías y diferentes estudios, pero a futuro lo que se está estudiando es que la alteración del desarrollo muscular inútero va a facilitar la expresión de enfermedades en la vida adulta. Se debe hacer comprobación experimental en humanos en estados metabólicos alterados como preeclampsia, como diabetes gestacional e hipertensión inducida por el embarazo. La mitocondria juega un papel muy importante, y en este ambiente inútero adverso, al parecer la mitocondria se autodestruye y pues obviamente altera su función, y se han identificado posibles factores maternos como es la lactancia materna prolongada, el retraso en la introducción de la alimentación complementaria, aumentar la carga proteica en el primer año de vida y la práctica de ejercicio durante la gestación. Pero todo esto es lo que va en estudio. Esta es una diapositiva con muchos de los artículos que me encontré durante la revisión. Todo esto va en descripción experimental, pero seguramente a futuro vamos a tener comparación en humanos para poder impactar y prevenir la enfermedad adulta desde la vía intrauterina, inclusive desde la consulta preconcepcional. Muchas gracias.